Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del primer y segundo viaje de Francisco Pizarro. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer a los socios de la conquista y cuáles eran sus objetivos. Van a poder explicar el proceso histórico comprendido desde la exploración del Tahuantinsuyo hasta el fin del segundo viaje de Francisco Pizarro. Y van a poder explicar también las causas para el fracaso de los dos primeros viajes de Pizarro a las tierras de Virú o a las tierras del Imperio Incaico. Primer viaje de Francisco Pizarro, año 1524. Pero antes debemos recordar que hay un explorador español que es considerado el primero en escuchar noticias de la existencia de las tierras de Virú, en otras palabras, de las tierras del Imperio del Tahuantinsuyo, en boca de un indígena llamado Panquiaco y confirmado por otro indígena Tumaco. Como ya debes recordar, estamos hablando de Blasco Núñez de Balboa. Balboa es el primero en escuchar noticias del reino de Virú. Entonces Balboa desde Panamá va a organizar pues su viaje, ¿no? Va a organizar su viaje a las tierras de Virú y en su trayecto va a descubrir el Océano Pacífico, pero no lo va a llamar Océano Pacífico, lo va a llamar con el nombre de Mar del Sur. No es Balboa el que llega al Tahuantinsuyo. Luego de Balboa hay otros exploradores españoles que van a iniciar también, que van a intentar llegar a las tierras de Virú. Tenemos, por ejemplo, a Francisco de Becerra, tenemos también a Pascual de Andagoya, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero el que llega al Tahuantinsuyo es Francisco Pizarro. ¿Cuántos viajes hace Francisco Pizarro para llegar al imperio del Tahuantinsuyo? ¿Sí? Tres viajes. En esta clase vamos a hablar del primer y segundo viaje y ya la próxima vamos a hablar del tercer viaje y de invasión definitiva. Este primer viaje de Francisco Pizarro también se le conoce como el viaje de exploración. ¿Sí? Se le llama viaje de exploración porque, como su mismo nombre lo indica, simplemente los españoles, al mando de Pizarro, exploraron las tierras, ¿ya? No descubrieron ni llegaron a los territorios del reino de Virú. Ahora, también debemos tener presente de que fueron dos barcos. Primero fue el barco el Santiago y luego fue el barco el San Cristóbal. No parten juntos, ¿sí? Francisco Pizarro y Diego de Almagro no parten juntos en su primer viaje, parten por separado. Primero Pizarro al mando del Santiago y luego Almagro al mando del San Cristóbal. El primer viaje es en realidad un fracaso. Esto debido por el mal tiempo, es decir, el clima, también la falta de alimentos, el hambre y los enfrentamientos con los nativos, ¿sí? Bien, vamos a ver el mapa. En su primer viaje, Pizarro parte desde Panamá. Primero parte Pizarro desde Panamá con su barco el Santiago. Navega, llega a las Islas Perlas, las que puedes observar aquí. Luego navega y llega al norte ya prácticamente de las tierras o de la costa colombiana, de lo que en la actualidad es Colombia, ¿no? A Puerto Piñas. Continúan su viaje más al sur. Llegan a un lugar donde se les acaba los alimentos, se les acaba las raciones de comida, ¿sí? Entonces por eso Pizarro bautiza a este lugar como el puerto del hambre. ¿Por qué lo llamó así? Porque se les había acabado a los españoles las raciones de alimentos. Entonces lo que hace Francisco Pizarro es enviar a uno de sus soldados, llamado Gil de Montenegro, con su barco, ¿no? Con el barco de Santiago. Envía a Gil de Montenegro con su barco el Santiago nuevamente de regreso a Islas Perlas y después a Panamá. ¿Para qué? Para traer alimentos. ¿Sí? Para traer alimentos. Bueno, según los relatos, el señor Gil de Montenegro demora 47 días. ¿Sí? Gil de Montenegro demora 47 días en partir desde acá en el barco del Santiago
con rumbo a Panamá y volver con el barco repleto de comida a Puerto del Hambre. Cuando Gil de Montenegro, luego de 47 días, más de un mes, ya más de un mes y medio, llega nuevamente al Puerto del Hambre ya con el barco lleno de alimentos, ya muchos soldados de Francisco Pizarro habían fallecido ¿de qué? De hambre, ¿sí? Bien, bueno, a inicios del año 1525 reinician su viaje más al sur, estábamos acá en Puerto del Hambre, ¿no? Llegan más al sur y llegan a un lugar conocido con el nombre del Fortín del Cacique de las Piedras, ¿sí? Llegan más al sur y llegan al lugar conocido como el pueblo o el Fortín del Cacique de las Piedras. Bueno, este pueblo ya no se va a llamar así por gusto. Los españoles le van a bautizar con el nombre de Cacique de las Piedras. ¿Por qué? Porque estos pobladores, estos pobladores indígenas, ¿cómo van a recibir a los españoles? Lo van a recibir con piedras, con una lluvia de piedras, con lanzas, con flechas, ¿sí? Por eso que lo llaman el Fortín del Cacique de las Piedras. Luego, entonces, Francisco Pizarro y el Santiago estaban acá, ¿sí? En este lugar del Cacique de las Piedras, vuelven a Panamá, ¿sí? Pizarro y su barco y sus soldados, el Santiago, ¿ya? Vuelven desde acá, desde el Fortín del Cacique de las Piedras, nuevamente a Panamá. Mientras tanto, ya había partido el otro barco, el San Cristóbal, al mando de Diego de Almagro. Habían partido el San Cristóbal al mando de Diego de Almagro y habían llegado justo al mismo lugar del Cacique de las Piedras. ¿Cómo son recibidos esta vez los españoles al mando de Almagro? Igual que los españoles de Pizarro, con una lluvia de piedras, con lanzas, con flechas. Es ahí donde Diego de Almagro pierde un ojo. Una flecha le cae ya en el ojo, ¿ok? Y por lo tanto lo deja tuerto. Entonces, el señor Diego de Almagro, luego de este ataque de los nativos del Cacique de las Piedras, ordena quemar ese lugar, quemar ese pueblo, ¿sí? Y por eso es que a partir de esa fecha, ya luego de que Almagro había perdido un ojo y en represalia o en venganza, ordena incendiar este lugar del Cacique de las Piedras. Desde ahí, este lugar fue rebautizado y lo van a llamar esta vez Puerto o Pueblo Quemado, ¿sí? Puerto o Pueblo Quemado, ¿sí? Que es lo que antiguamente se conocía con el nombre del cacique, el fortín del Cacique de las Piedras, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nuevamente, Almagro y los españoles que aún sobrevivieron buscaron a Pizarro, ¿ya? Volvieron a Islas Perlas y no lo encontraron. En Islas Perlas, Diego de Almagro se entera de que Francisco Pizarro estaba acá en Chochama, sí, en Panamá. Y entonces Diego de Almagro parte de Islas Perlas y llega a Chochama y se encuentra precisamente con Francisco Pizarro. En un inicio, cuando Almagro y Pizarro se encuentran nuevamente en Panamá, se dan la mano, ¿sí? Como un lazo o una forma de amistad, ¿ya? Se abrazan, ¿ok? Y se dicen socio. Tenemos que llegar a las tierras de Virú, que nosotros sabemos que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Eso es nuestro objetivo. Tenemos un mismo objetivo y tenemos que cumplirlo. Entonces, vayamos pues a las tierras del Virú. Entonces ahí Francisco Pizarro y Diego de Almagro logran tener también el apoyo de otros personajes que ahorita vamos a mencionar y logran llegar a un acuerdo verbal, no un acuerdo firmado, sino a un acuerdo verbal. Este famoso acuerdo verbal al que llegan Pizarro, Almagro y otros españoles se le conoce como el contrato o el acuerdo de Panamá. Se le llama así porque fue en Panamá precisamente, ¿no? ¿Sí? Se le llama entonces acuerdo o contrato de Panamá. ¿Sí?
¿Quiénes eran los otros personajes que destacan también en este contrato de Panamá? Hernando de Luque, por ejemplo, que era un sacerdote. Este acuerdo o contrato de Panamá se realiza el 10 de marzo del año 1526, ¿ya? El 10 de marzo del año 1526. El objetivo de este acuerdo de Panamá era conquistar las tierras del Virú, o sea, el Tahuantinsuyo. Luego del acuerdo de Panamá, se forma entonces así una especie de empresa, una empresa dirigida por Pizarro, ¿ya? Con ayuda de Almagro y otros españoles. Esta empresa, ¿ya? Se llamaba la Compañía de Levante. Lo llamaban Levante porque ellos veían pues desde Panamá salir el sol, levantarse el sol. Sabemos que el sol es un augurio, es es una estrella brillante y que hace referencia pues a un futuro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Llaman a este lugar, o perdón, llaman a esta empresa también con el nombre de Compañía de Levante. O también llamada la empresa perulera, porque estaban hablando de las tierras de Virú o las tierras de Perú. Empresa perulera, ¿ya? Bien, entonces, ¿quiénes son los famosos socios de la conquista? ¿Ya? Los socios de la conquista son los que logran llegar a este acuerdo verbal llamado el Contrato o Acuerdo de Panamá. Tenemos ahí al líder, al capitán de la expedición. Su nombre es Francisco Pizarro, ¿sí? Él era el capitán, ¿no? El líder de esta expedición. Luego tenemos al proveedor, el proveedor de suministros, es decir, el que se encargaba de volver a Panamá con su barco y traer alimentos nuevamente para poder, pues alimentar y que los soldados de Pizarro sobrevivan, ¿ya? Este proveedor de suministros que se encargaba de traer alimentos y armas y también vestimenta era llamado, bueno, se llamaba Diego de Almagro Gutiérrez. Pero el verdadero financiador, el financista, es decir, el que da la plata en una gran cantidad de dinero para que se dé este viaje o esta expedición de Francisco Pizarro, era un comerciante español de origen judío, millonario, no muy rico, llamado Gaspar de Espinosa. Él es el verdadero financista, el que da la plata para que se pueda desarrollar estos viajes de Francisco Pizarro. Pero él no podía participar en estos viajes. Por eso es que Gaspar de Espinosa envía a una persona que lo reemplace. En otras palabras, envía un testaferro. ¿Qué es un testaferro? Una persona que reemplaza a otra, ¿ya? En un acuerdo, por ejemplo. ¿Quién va a ser el testaferro de Gaspar de Espinosa? Va a ser Hernando de Luque. Hernando de Luque es el testaferro de Gaspar Espinosa, es decir, el que reemplazaba en nombre a Gaspar de Espinosa, ¿sí? Recuerda que Gaspar de Espinosa es el financista, el que aporta una gran cantidad de dinero. Hernando de Luque simplemente lo reemplaza. Ahora, ¿quién era el gobernador de Panamá? El que autorizaba el viaje y el que dio apoyo político para que se den esto, bueno, para que se dé al menos el primer viaje de Francisco Pizarro, ¿ya? Y el segundo también. El gobernador de Panamá era Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, ¿sí? A Pedro Arias Dávila lo llamaban Pedrarias. Él es el gobernador del Panamá, el que da la autorización, el apoyo político para que Pizarro y sus tropas puedan llegar a las tierras del Virú, ¿sí? Entonces a estos personajes se les conoce como los socios de la conquista.